surgió. Habían legalistas judíos que llegaron a las iglesias de Galacia, donde Pablo inició su ministerio, y empezaron a decirle a los hermanos, a los creyentes, que el evangelio no solamente era a través de la gracia, sino también requería circuncidarse, el continuar practicando la ley mosaica. Y ellos quisieron cambiar el evangelio y poner sus propias leyes. Sin embargo, eso no era lo que Pablo les había enseñado desde que él había estado ahí. Y es por eso que Pablo les dice: estoy maravillado que tan pronto se hayan olvidado de lo que yo les enseñé y se hayan apartado siguiendo una religión que no fue la que Pablo nos enseñó. El evangelio en Cristo es un evangelio de gracia, es un evangelio, gracias Roberto, de amor, que no requiere ninguna obra adicional. Ninguna obra que usted y yo hagamos nos puede salvar, solo la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y eso era lo que Pablo les quería enseñar a esta iglesia. Y quiero que repita conmigo. Nuestro versículo lema se encuentra en el capítulo 2, versículo 20. Y dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El evangelio no es un estilo de vida. El evangelio es una nueva vida. El evangelio no es un estilo de vida. Usted no puede decir: los domingos soy cristiano y los lunes regreso a la vida que tenía antes. Tristemente, hay mucha gente que eso hace. Cree que el cristianismo es un estilo de vida. Pero no es así. La vida en Cristo debe de ser nueva, constantemente renovada, constantemente creciendo. Y si nuestra vida no es diferente a la que vivíamos antes de conocer a Cristo, deberíamos de hacernos un autoanálisis y pensar y meditar qué pasó. ¿Qué pasó en nuestra vida que nos hizo cambiar, que nos hizo olvidar? A veces nos sucede lo de los Gálatas, que vienen, hermanos, vienen personas e influencian nuestra mente, influencian nuestras creencias con ideologías nuevas, y tristemente apartan a muchos, tristemente afectan a muchos que su fe ha sido fundada en Cristo. Sin embargo, aún llegan a ser influenciados por esas personas. El evangelio no es un estilo de vida, es una nueva vida. Y nos quedamos la semana pasada en el versículo 18, pero quiero empezar desde el versículo 15. Y dice la palabra de Dios: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, pero para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vamos a detenernos ahí. Y la semana pasada nos quedamos en este versículo. Yo les decía, ¿por qué fue Pablo a Arabia? La vida de Pablo ha sido muy bien cronologizada o muy bien redactada. Hay muchos datos que han quedado
que nos verifican sus lugares, qué años andaba, en dónde anduvo, por aquí, por allá. Pero estos 3 años que Pablo estuvo en Arabia son el único tiempo que no tenemos ningún dato. No sabemos a dónde fue, no sabemos qué hizo. Fueron 3 años que él tomó. Ahora, la región de Arabia empieza desde Damasco, pasa por Petra y llega hasta el este de Egipto. Es un desierto bastante grande. Y hay un lugar muy importante en el desierto de Arabia. ¿Ha escuchado del monte Sinaí? ¿Qué pasó en ese monte? Fue el monte que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Se conoce como el monte del Señor, el monte de Dios. Y este monte es muy conocido y muy respetado por los judíos hasta este día. El monte Sinaí tiene mucho que ver en la historia judaica. No cabe duda que Pablo, siendo un fariseo, él sabía y conocía toda la ley. Se la había memorizado. Es más, en el versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. A Pablo había un celo que le consumía. Era el celo por el judaísmo. Era por eso que él perseguía a los cristianos, porque él no podía aceptar que hubiera otro evangelio, que hubiera otro cristianismo, que hubiera otra religión fuera del judaísmo. Entonces, en ese celo que Pablo sentía, en camino a Damasco, Jesucristo le aparece y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le entrega su vida a Cristo y de repente Pablo no sabe qué hacer. Entonces huye, sale para Arabia por 3 años. Y si es correcto que él fue al monte Sinaí, mi mente automáticamente viene 2 personajes. Finés, que era el hijo del sacerdote Eleazar, y Elías. Estos 2 hombres eran conocidos por el celo del Señor. En Números capítulo 25, cuando el pueblo de Israel pecó y fornicó con las mujeres de Baal, en Baal Peor, ¿se acuerda el día que murieron 24,000 hombres por el pecado de los israelitas? Dice que Moisés y Eleazar estaban orando al Señor, estaban pidiéndole perdón, estaban frente al tabernáculo, cuando de repente entró un hombre israelita con una mujer de los moabitas, y entró y él iba haciendo sus fiestas y pasó enfrente de ellos, y se levantó Finés, tomó una lanza y le quitó la vida a este hombre y a esta mujer. Y dice la palabra de Dios que la ira del Señor cesó, porque Finés tuvo un celo por la obra de Dios. Finés tuvo un celo por el pecado del pueblo y no lo toleró. Elías tuvo un celo. Y en Primera de Reyes capítulo 19 encontramos la historia de Elías, cuando después de que ¿cómo se dice? Ha retado a los sacerdotes de Baal. Dice que el Señor mandó fuego, descendió fuego, y después de haber pasado por ese milagro tan hermoso, Elías sale huyendo al monte de Dios, al monte de Jehová, que es el monte Sinaí. Y ahí en una cueva se esconde. Y Dios le habla y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Y Elías le dice: he sentido un vivo celo por Jehová. He sentido un vivo celo.
Tu pueblo se ha alejado, ya no queda nadie, solo yo quedo de profeta. Le dice Dios, ¿acaso no he guardado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal? Y así como Finés, así como Elías, Pablo tenía un celo por el judaísmo. Y él honestamente creía que él era el defensor de los judaístas. Él estaba convencido que él era el que iba a terminar por el cristianismo. Y sale huyendo a Arabia, a buscar, a encontrar quién es Dios. Todo lo que él sabía, de repente ha cambiado. De repente cambia por algo nuevo. Algo que él esperaba, pero no creía que fuera en su tiempo. Él esperaba el Mesías, sabía que el Mesías iba a venir. Pero lo que él no quería aceptar era que el Mesías era Cristo mismo y que el Mesías había resucitado. En Arabia, Dios confirma su ministerio. Así es de que sale a prepararse, y me gusta mucho este pasaje porque dice, versículo 17 a versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Sabe, mi hermano, que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros? Y a cada uno Él nos ha dado un ministerio. Nos ha dado un ministerio en el cual nosotros debemos de trabajar. Cuando a Dios le pareció, en el tiempo de Dios, Él nos llamó a cada uno de nosotros a revelar a su Hijo Jesucristo, y nos llamó para predicar el Evangelio. Pero es interesante que dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Sabe usted que nuestro error más grande es el de confiar en el hombre? Confiar en el hombre. A veces confiamos más en el hombre que confiamos en Dios mismo. Y cuando venimos a Cristo, encontramos una familia, ¡ay, qué lindo! Todos nos aman, todos nos amamos, todos nos saludamos. Y de repente nos damos cuenta, ¡ay, esto no era lo que yo buscaba! ¿Cómo va a ser? Mejor estuviera bien estando donde estaba. Y mucha gente deja el Evangelio. ¿Por qué? Porque pone su vista en la gente. Si usted pone su vista en mí, créame que me va a encontrar a mí. Y le puedo prometer que no le va a gustar. Lo voy a defraudar cuando usted se dé cuenta y diga, ¿este es el pastor? Este no es el pastor que predica todos los domingos. Sí, cuando usted venga buscándome a mí, me va a encontrar a mí. Cuando usted venga buscando a Dios, va a encontrar a Dios cada vez. Cuando usted busque a la gente, va a encontrar a la gente. Cuando usted busque a Dios, va a encontrar a Dios. En el libro de Mateo, cuando Jesús está caminando sobre el agua y Pedro le dice, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ve, camina. Y Pedro se tira del barco y empieza a caminar. Pero inmediatamente después que quitó la vista de Cristo, empezó a hundirse. Y mis hermanos, Pablo aquí dice, no consulté con nadie. Yo fui a buscar a Dios. Hay ocasiones cuando usted debe de aferrarse solamente en Cristo. Donde usted debe de apartarse, debe de apagarlo todo, cerrar sus puertas y buscar a Dios. No buscar al hombre, buscar a Dios. Y cuando lo busque, lo va a encontrar.
porque Él siempre está dispuesto. Y Él nunca jamás le va a defraudar. Créamelo. Pablo lo conoció y dijo: no consulté ni a carne ni sangre, sino que subí inmediatamente a Arabia. Versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. 3 años Pablo se ha preparado, y no cabe duda que ya su fama empezaba a recorrer las iglesias, al punto que en las iglesias de Cilicia dice que no lo habían visto, no lo conocían quién era, pero ya escuchaban que aquel que acusaba a la iglesia, que asolaba a la iglesia, que mataba a los cristianos, se ha convertido al evangelio. Y glorificaban a Dios por la vida de Pablo. ¿Qué dice la gente de su vida, mi hermano? ¿Glorifican a Dios por su vida? ¿Se dan cuenta que usted ya no es el mismo? ¿Que no anda en sus desenfrenos? ¿Que ya no comparte lo que ellos hacen? ¿Que quizás ellos están disfrutando su vida, viviendo una vida que no le agrada a Dios, y usted de repente les dice: hey, no debes de hacer eso? Y se le quedan viendo: ay, ¿qué te pasa? ¿Qué les dice usted? Ahora soy hijo de Dios. ¿Ven a Cristo en su vida? O aún hay áreas que nos cuestan. Hay personas que tienen que dejar a sus familias, dejar a sus amigos, porque simplemente no pueden estar con ellos sin participar de las cosas que ellos hacen. Y está bien. Si eso es lo que usted tiene que hacer, hágalo. Pero Cristo nos llama a predicarle el evangelio aún a ellos. No podemos escaparnos del mundo. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos en Juan capítulo 17, le dijo a Dios: no te pido que los saques del mundo, porque son del mundo, están en el mundo, pero que los guardes del mal, que los libres del mal. Entonces, mis hermanos, no podemos escaparnos, pero sí debemos de dar un testimonio que refleje a Jesucristo en todo lo que hacemos. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Está hablando de Hechos capítulo 15. Si se acuerdan, las iglesias habían llegado judíos que decían que eran enviados por los apóstoles, y que los apóstoles decían que tenían que ser circuncidados los gentiles para ser salvos. Pablo en esa ocasión, junto con Bernabé, los confrontan y empieza una discusión, tanto que Pablo y Bernabé tienen que subir a Jerusalén a consultar con los apóstoles si era verdadero que ellos los habían enviado.
Pedro en esa ocasión les dice, bueno, hermanos, ¿se acuerdan que Cristo me habló y me dijo que también el evangelio era para los gentiles? Y en esa ocasión Santiago hizo una carta a las iglesias y les mandó a decir, no es cierto, nosotros no hemos mandado a nadie a representarnos. El evangelio es muy simple, que se aparten de fornicación, de ídolos y de comer comida de ídolos. Básicamente eso fue lo que les dijo. Llevan la carta con Pablo y Bernabé junto con Silas. Y ahora la iglesia tiene una carta del pastor de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, quien ha dicho, no es cierto. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Y en esa ocasión Tito estaba con él. Y Tito era un gentil. Pero ni aún a él, les dice, se le obligó a circuncidarse. Pablo está presentando una defensa aquí. Versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿De qué libertad está hablando? La libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, tristemente, hay personas que malinterpretan este pasaje. Y dice, somos libres en el cristianismo, somos libres de hacer lo que queremos. No, la libertad en Cristo no es libertinaje. ¿Sí sabe qué quiere decir libertinaje? Quiere decir que hoy puedo estar aquí muy santito y mañana usted me puede ver viviendo un desenfreno. Ese es un libertinaje. Una vez salvo, soy salvo, dicen muchos. Tristemente, no es esa la libertad que Dios nos ha dado. Y en Romanos capítulo 6, si puede voltear, buscar conmigo el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice Pablo mismo hablando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La libertad en Cristo es esta. El día que Jesucristo murió, dice que el velo del templo se partió de arriba para abajo. Esa era una señal de Dios mismo, que ahora todos tenían acceso a él. Acordémonos que anteriormente solo una vez al año, en el día de... A ver, los estudiosos del miércoles. El día de la... se me escapó la palabra. Expiación, gracias. El día de expiación, una vez al año, podían entrar nada más. En ese día, ahora todos tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe usted qué hicieron los judíos? Tomaron el velo y lo volvieron a juntar, lo volvieron a coser y lo volvieron a poner. Esos eran los religiosos. Entonces Pablo aquí dice, hay muchos que regresamos a Gálatas, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo, todos somos libres de entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, ellos llegaban y cosían otra vez el velo y decían, no, eso no es cierto lo que Pablo está diciendo.
Nuestra libertad, mis hermanos, es de llegar a la presencia de Dios a cualquier hora, en cualquier lugar. Ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos sacrificios, no necesitamos nada de eso. Somos libres en Cristo. Nuestras cadenas del pecado han sido rotas por Cristo, no por los sacrificios del hombre. Esa es la libertad de Cristo. No una libertad de seguir pecando. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Está diciendo aquí, los hermanos que estaban en Jerusalén, el pastor Jacobo, Pedro, Juan, todos estos que se consideraban columnas de la iglesia, no me dijeron nada nuevo, les dice a los hermanos. Lo que ellos eran anteriormente no me interesa. Y eso es algo hermoso, ¿sabe usted? Que Dios nunca nos recuerda de dónde venimos. La palabra de Dios dice que Él toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar, donde nunca jamás se vuelve a acordar de ellos. Y el día que usted esté frente a la presencia de Dios, usted puede llegar con mucha vergüenza. Se va a acercar delante de Dios con vergüenza, sabiendo lo que ha hecho en su vida. Y esperando que Dios le diga, ¿te acuerdas de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto? Yo sí. No. Dios te va a decir, ¿te acuerdas el día que me aceptaste? En ese día todos tus pecados te fueron perdonados. Hijo, te perdoné. Todos tus pecados fueron perdonados. Y lo que hiciste antes de eso, yo no me recuerdo. En ese día usted no tiene nada de qué avergonzarse. Porque la sangre de Cristo limpió sus pecados. Dice Isaías, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, a veces nos sentimos sucios y nos sentimos pecadores, dice que vendrán a ser como blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. Ese fue el sacrificio de Cristo. Él lavó nuestros pecados, no importa cuáles hayan sido. Los perdonó y los lavó con su sangre para que nunca más se vuelva a recordar. Así es de que gloria a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Usted pudo haber nacido en un hogar cristiano y haber conocido a Cristo toda su vida. Usted pudo haber venido de un pasado muy difícil, entregado su vida a Cristo. Somos iguales delante de Dios. Todos éramos pecadores y ahora somos hijos de Él. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, en la iglesia, mis hermanos, el Señor, ya dije, nos ha llamado a todos en diferentes ministerios. Por eso es que Pablo mismo nos dice, algunos llamó, instituyó
pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros. Todos tenemos un don que Dios nos ha dado. Pero la iglesia siempre ha practicado el bendecir los ministerios. Cuando Dios le llama a usted a un ministerio, la iglesia tiene que saberlo para orar por ese ministerio y para encaminarlo, para que ese ministerio sea de bendición. No puede haber ningún ministerio en la iglesia si ese ministerio no es de bendición, ni está haciendo que la obra de Dios crezca. No hay ministerios en secreto. Esos no son ministerios. Cuando Dios inicia un ministerio, es un ministerio público. Y la iglesia tiene que orar por ese ministerio. Tiene que poner en las manos de Dios ese ministerio. El ministerio de la oración. Usted no sabe quiénes son los que están orando por sus peticiones, pero créame que habemos gente que estamos orando por sus peticiones. Es un ministerio que que mantiene la iglesia en pie. La iglesia que se mantiene de pie es la iglesia que se mantiene de rodillas. El ministerio de la oración es tan importante en nuestra iglesia. Pero si hay ministerios que de repente se levantan sin que la iglesia lo sepa, no pueden ser fructíferos, porque Dios no ha instituido esos ministerios. La iglesia aquí le estaba dando la mano a Pablo y Bernabé, bendiciéndolos en su ministerio, haciendo público que ellos respaldaban el ministerio de Pablo y Bernabé. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pasamos al versículo 11 y estoy viendo el tiempo. Vamos a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Alguna vez ha tenido algún desacuerdo con alguien? ¿Ha tenido alguna confrontación con alguien? ¿Sabía usted que en la iglesia también hay desacuerdos? Sí, sí los hay. Pero se va a tener que esperar para el siguiente domingo, a la misma hora, en la misma estación. No se lo puede perder, a vivo y a todo color. Mis hermanos, el evangelio de Cristo nos trae libertad. Nos da una libertad hermosa que no podemos despreciar, sino en vez debemos de tomarla y
tomar esa ventaja de tener la libertad que Él nos ha dado. Una libertad para salvación, una libertad para acercarnos a Él a cualquier hora, en cualquier momento. No hay ningún requisito más que haber aceptado a Cristo. Esa es la gracia de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es de que aquí nos vamos a quedar. El siguiente domingo continuaremos estos versículos. Léalos, estúdielos. Si tiene una pregunta, hágamelo saber. Si hay algo que usted encuentra y no entiende, hágamelo saber para poder responder sus preguntas. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese evangelio, mi Dios, que transforma vidas. Ese evangelio que ha transformado nuestra vida. Y ahora, Padre, por ese evangelio somos libres, libres del pecado que antes nos acosaba, que antes, Señor, nos ataba. Ahora en ti ya no hay más pecado, ya no hay más condenación para nosotros. Y te alabamos y te bendecimos por eso. Gracias por habernos escogido para ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, a estar constantemente agradecidos por esa gracia transformadora de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos en este día. Quédate con nosotros en el resto de esta tarde y continúa bendiciéndonos. En tu nombre oramos.